Muy buenas tardes a todos. Seguiremos con la lectura de la revista Punto Final. Martes 28 de abril de 1970. Brasil, mini manual del guerrillero urbano por Carlos Marighella. Saltémonos esta cuestión, acá está hablando Fidel. Y este es nuestro punto. Escuchen, planteamientos. Lucha de masas, ¿para qué? En su edición anterior, esta revista ha sostenido que la actual coyuntura política electoral, creada en gran medida por la acción de la izquierda tradicional chilena, la candidatura presidencial del senador Salvador Allende representa los intereses populares. Este es un hecho objetivo y está lejos de nuestro ánimo preconizar la abstención electoral a pesar de nuestra aversión a los comicios, al estilo burgués como método para alcanzar el poder político. Hoy queremos reiterar esta opinión y agregar que nuestro juicio, este pensamiento no se contradice con nuestro permanente intento de aclarar el camino de la revolución chilena. La discusión sería la confrontación de opiniones redundará siempre en una síntesis positiva si se realiza entre gentes que persiguen el mismo objetivo estratégico. Buena la cuestión, pues, o sea, claramente siempre va a ser beneficioso conversar con alguien que piensa como uno, ¿o no? Porque la idea del diálogo que siempre predican esta gente cuando la derecha está en el poder es que se dialogue con todos los sectores posibles, ¿cierto? Pero cuando ellos están en el poder solamente se van a dialogar con las personas que piensan exactamente igual. Bueno, tenemos razones fundadas para creer que el propio senador Allende comparte este acerto. Como ocurre en forma sistemática desde hace varios lustros, el 4 de septiembre próximo el electorado chileno deberá pronunciarse para designar al presidente de la República, símbolo y práctica del poder político, el ejecutivo, el cual están sometidos los otros supuestos poderes del Estado, el legislativo y el judicial. Ay, qué interesante esa palabra, supuesto, ¿eh? Otros supuestos poderes. Al tenor de las tesis de la Unidad Popular, el 90% de la población, el electorado agrupa una tercera parte de la población, alrededor de 3.200.000 personas, está en absoluto acuerdo con el programa de esta combinación política y de allí podrá deducirse la segura victoria de su abanderado. Ellos están diciendo que el 90% están con ello. ¿Por qué, pues, las dudas? Porque la clase gobernante no es ningún manirroto que desperdicie el poder, sino que, por el contrario, pone en juego el sinnúmero de recursos de los cuales el principal es la introducción de la ideología entre explotados. Los resultados de los comicios presidenciales del 64 deberán servir de ejemplo y experiencia, y entonces, como hoy, la mayoría de los sufragantes forma parte de los explotados, pero el representante de los explotadores, el senador Eduardo Frei, triunfó en las urnas por una mayoría abrumadora de 500.000 votos. En moldeamiento de las conciencias, y esto es el seno de los propios partidos obreros, jugó allí su rol. Citemos a Fidel Castro en un discurso del 67. Porque para lograr pacíficamente la victoria, si en la práctica fuera posible, hay que tener en cuenta que los mecanismos de la burguesía y de las oligarquías y del imperialismo controlan todos los recursos para la lucha pacífica. Y después escucha usted a un revolucionario que dice: nos aplastaron, nos organizaron 200 programas de radio, tantos periódicos, tantas revistas, tanta televisión, tanto esto, tanto lo otro. Y es como para preguntarle: ¿y tú qué esperabas? ¿Que iban a poner a la televisión, a la radio, a la revista, a los periódicos, la imprenta, todo en tus manos? ¿No te das cuenta que ese es el instrumento de las clases dominantes precisamente para aplastar la revolución? Objetivamente, la dirigencia de la izquierda tradicional parece no haberse dado cuenta de algo tan elemental, pues hoy repite paso a paso la experiencia electoral de 1964 con el agravante de la ampliación del sector burgués en la combinación política que teóricamente encabeza el proletariado. O sea, se refiere a la participación del Partido Radical, del API, del Partido Socialdemócrata, de toda esa gente, que son parte de la burguesía, pero de esta burguesía consciente, según habla Punto Final. Desde su afirmación básica de que la contradicción fundamental en el desarrollo histórico nacional es que existe entre este país y el imperialismo, la izquierda tradicional formula desde hace tiempo una acertada caracterización de la situación chilena. Sin embargo, la táctica que señala para resolver dicha contradicción, es decir, el camino por el cual pretende hacer marchar la revolución, no tiene asidero en la realidad, y en ese sentido está profundamente influida por la ideología burguesa que dice combatir.
aquella táctica errónea que resume en el intento mecánico de alcanzar la revolución democrática burguesa, en los hechos del desarrollo del capitalismo, en el dudoso método de la vía pacífica para alcanzar el poder. Miren, escuchen. De nuevo, repitamos esto, porque fíjense, punto final, literalmente en muchas de las revistas que hemos estado leyendo se pasa literalmente como papel sucio la revolución socialista democrática que tanto predica Allende y que predican hoy en día los marxistas o los panfleteros como Baradit, ¿no? Socialismo democrático, que quería un socialismo democrático que por medio de abrir pacíficamente las conciencias de las personas iba a llegar al socialismo. Fíjense lo que dice punto final. Sin embargo, la táctica que señala para resolver dicha contradicción, ¿cuál era la contradicción? O sea, de llegar al poder por las vías democráticas, pero recordando que los medios de comunicación están tomados por el imperialismo, la burguesía y todo eso, ¿ya? Según lo que dicen ellos. El camino por el cual pretende hacer marchar la revolución no tiene asidero en la realidad. O sea, no tiene asidero en la realidad llegar a la revolución con la vía democrática. Y en este sentido está profundamente influida por la ideología burguesa que dice combatir. Aquella táctica errónea que resume en el intento mecánico de alcanzar la revolución democrática burguesa en los hechos de un desarrollo del capitalismo y en el dudoso método de la vía pacífica para alcanzar el poder. Punto final, literalmente dice exactamente lo que nosotros pensamos, que es imposible. La vía democrática es una falacia y es imposible dentro del marxismo. Absurdo. Página 4. Esto es muy importante. No, me salté un buen pedazo. La alianza con la burguesía formulada hace más de 3 decenios con la Internacional Comunista como táctica para enfrentar al fascismo, o sea, se refiere a los frentes populares, se mantiene hoy bajo la careta de la necesidad de aliados para derrotar al imperialismo. Entre aquellos que se afirma parte del campesinado, el proletariado debe buscar la alianza con la burguesía nacional porque ésta participa de la contradicción con el imperialismo. Lo que no se quiere reconocer es que esta burguesía chilena y latinoamericana hace bastante tiempo que decidió desarrollarse en alianza con el imperialismo y que con ella, con el objetivo de su propio crecimiento, si busca a menudo el sostén del proletariado enarbolado para ello la bandera del reformismo. En América Latina, en Chile, en especial es la burguesía la que profita del apoyo popular de las masas engañadas y no es por el contrario el proletariado el que puede sacar ventajas de un eventual frente unido con la burguesía. Quien avala esta opinión es el hombre que dirige el primer Estado socialista de América. Al aludir el esquematismo y la esclerosis de ciertas tesis, como citada al respecto de la burguesía, Fidel Castro acotó: ¿cuánto trabajo ha costado acabarse de convencer ese es un esquema absurdo a las condiciones de este continente? ¿Cuánto papel, cuánta palabrería, en espera de una burguesía liberal, progresista, antiimperialista? Y de verdad que nos preguntamos si hay alguien a que a esta hora puede creer en el papel revolucionario de ninguna burguesía en este continente. La tesis de ampliar el frente de la revolución con la incorporación de la llamada burguesía progresista o no monopolista ha derivado necesariamente en el planteamiento de la vía pacífica, léase elecciones entre otras razones porque, como ha dicho uno de sus ideólogos, Luis Corvalán, al cauce de la revolución pacífica se pueden atraer más fuerzas, incluidos los sectores que tradicionalmente vacilan ante una revolución armada, salvo que se dé la situación revolucionaria muy aguda y acabada que los lleve a ella. La batalla de la izquierda tradicional ha confluido así hacia una lucha por la unidad y no para la unidad para la lucha, insertándose de lleno en la mecánica política creada y desarrollada por la burguesía nacional aliada del imperialismo. En plena ilegalidad, en el 10º Congreso del PC, su líder máximo, Galo González, enfatizaba: nuestra posición de palabra y de hecho es democrática y corresponde en su letra y en su espíritu un principio democrático burgués, al principio del sufragio universal por el cual luchó la burguesía en épocas no muy lejanas. Los que están en contra de este principio son antidemocráticos. Los comunistas en esta época decían eso. Pero ustedes recuerdan lo que decía, bueno, lo que dijo delante Fidel Castro, lo que dice Punto Final, lo que dijo también uno de estos máximos dirigentes juveniles del MAPU, que decía que la revolución pacífica era un absurdo, no era una vía, sino era una etapa de...
Claro, ellos están diciendo nosotros vamos a avanzar por las vías democráticas, pero simplemente es una etapa de la acción revolucionaria. No es que sea una vía distinta. Hay una sola vía y siempre va a llegar a la lucha armada. En 1964, Luis Corvalán remachaba el concepto. El Mercurio y el Ilustrado han tratado de hacernos aparecer en pugna con la Constitución y como dispuesta a usar la violencia si no triunfásemos por el camino pacífico. No, señores. Aunque no somos hinchas de la actual Constitución, en este caso concreto estamos dentro de ella y de la ley, de la tradición y de los que pretenden salirse del camino que podríamos llamar normal. Son ustedes y no nosotros. Estas confesiones son elocuentes y resumen una descarnada conciliación con la legalidad burguesa y lo que es peor llevan implícita la promesa de mantener la buena conducta. Hoy esta situación se repite y de allí los exabruptos en contra de los sectores revolucionarios que adoptan un mínimo de medidas organizativas de autodefensa, como es el caso de las llamadas milicias populares en el campamento 26 de enero. Eso es importante también para hacer una investigación sobre las milicias populares. Ya. Aunque no ha salido mucho en estas cuestiones sobre el campamento 26 de enero, pero puede que salga más adelante y entonces yo sé que material y haga un video aparte para explicar qué son a grandes rasgos lo que proponían las milicias populares. Bueno, es de suponerse. Después dice, de acuerdo con la concepción corriente de la palabra, aquellos organismos no son propiamente milicias, sino una especie de Boy Scouts, con la misión de mantener el orden interno de una barriada y eventualmente defender a su habitante de la arbitrariedad policial. Bueno, ahí hace una definición a grandes rasgos. ¿Por qué entonces la derecha y la izquierda tradicional tocan el arrebato y piden la cabeza del líder de esa población? ¿Por qué aquella gente ha declarado que no acepta la legalidad impuesta por los explotadores y busca otro camino de lucha? Y si este se impone, los perdedores serán tanto la derecha como la izquierda adicta al juego electoral. Este hecho no por lamentablemente es menos real. El país quiere cambios, los quiere pacíficamente utilizando como primer paso la vía de las elecciones. Si alguien llamara al pueblo a seguir otro camino, a levantarse hoy en armas para conquistar el poder político, no sería oído. Pero que nadie se mueva en engaño. Contra el fraude, contra la cochinada, contra quienes quieren pelear a la mala, contra la violencia de los de arriba, el pueblo está dispuesto a todo tipo de defensa de sus derechos. Estas frases corresponden a un escrito de 1964 firmado por el secretario general del PC. Desde entonces ha habido 3 masacres de trabajadores. La burguesía ha aprobado una reforma constitucional que borra de una plumada todos los derechos sociales de los asalariados y ha proseguido sistemáticamente a la entrega de las riquezas nacionales al imperialismo, la explotación de los trabajadores y la agudización de las miserias en las capas más vastas de la población. ¿Qué es todo esto sino fraude, cochinada y violencia de los de arriba? Los modestos habitantes del campamento 26 de enero parecen haber comprendido mucho antes que ilustrados teóricos la realidad de la situación. La violencia reaccionaria legalizada o no, como la explotación del proletariado, son inherentes al sistema capitalista y afirmar que ambas cosas pueden ser evitadas o paliadas dentro del régimen imperante corresponde precisamente a la constante prédica de los ideólogos burgueses. Se afirma que la revolución fructificará solamente cuando quienes la propician acumulen la fuerza suficiente y que todo depende entonces de la lucha de masas. Esto, afuera del elemental, es absolutamente correcto, pero debe admitirse también que lo básico es la dirección política de aquella lucha. En la historia contemporánea hay ejemplos sobrados de las masas caminando hacia objetivos que solo favorecían a sus enemigos. Tal es lo ocurrido en Alemania o en la Italia fascista o en la clase obrera sacrificando sus vidas durante la Primera Guerra Mundial por obra de la traición política de la socialdemocracia. En las condiciones de América Latina, por ende de Chile, las masas ven cada vez más claro que son los objetivos políticos de fondo los que conforman la solución real de sus problemas. Más claro, esa lucha de masas debe orientarse definitivamente hacia la conquista del poder, y para ese objetivo no ayuda sino que atasca. La tesis ajena al marxismo de marcar la batalla clasista en los moldes de la legalidad incubada y criada solo para servir a los intereses de la clase dominante. Ya está en Cuba, saltémonos Cuba, acá hay la lucha de los periodistas chilenos. A ver, veamos qué dice. La lucha de los periodistas chilenos.
Los amos de la prensa que amañan la información en Chile están mostrando signos visibles de inquietud y alarma. Las medidas adoptadas en Perú y Bolivia que democratizan en cierto modo el manejo de la prensa y un párrafo del programa básico de la Unidad Popular sobre la nefasta presencia de los monopolios en los medios de comunicación de masa. Recuerden que esta gente llama monopolio a todos los medios que no pertenezcan a ellos, porque justamente estaba yo leyendo la revista ¿Qué pasa? Y entonces ahí hace una definición de qué empresas de los medios de comunicación pertenecía a la UP, empresas pertenecían a la DC, qué empresas pertenecían a la derecha, etcétera. Y entonces la OP siempre hablaba del monopolio, siendo que ellos tenían también el monopolio, prácticamente tenían el monopolio de los medios de comunicación, sobre todo de la televisión. Incluso el Canal 13 acusaba la revista, el Canal 13, que supuestamente era el canal católico, casi todos los periodistas eran de izquierda. Sigamos. Sobre la nefasta presencia de los monopolios de los medios de comunicación de masas y una frase del senador Salvador Allende sobre la eventual nacionalización de la cadena periodística, el Mercurio ha movilizado a los empresarios de que manipulan el comercial ideológicamente la información en nuestro país. Fíjense, dato. Allende página 8. Bien. Además, una campaña coordinada que encabeza el Mercurio apelando a una inexistente libertad de prensa que vería amenazada en caso de concretarse alguna medida como la esbozada en aquel programa electoral, los amos de la prensa están echando mano a otros expedientes. Han obtenido declaraciones contradictorias de los sectores reformistas más vacilantes de la coalición electoral de la Unidad Popular, como en el caso del senador radical Américo Acuña Rosas, cuyas declaraciones sirvieron de maravillas a los amos de la prensa. Para el senador Acuña, los medios de comunicación de masas no son importantes y por lo tanto sería un error incluirlos en un plan de expropiaciones que afectarán ciertos monopolios de producción o distribución. Escuchen de nuevo, un radical. Para el senador Acuña, los medios de comunicación de masas no son importantes y por lo tanto sería un error incluirlos en un plan de expropiaciones que afectará ciertos monopolios de producción o distribución. También se ha movilizado el Frente Empresarial, que forma parte de la Asociación Nacional de la Prensa y bajo cuyo control se encuentra uno de los puntos más vulnerables de la libertad de prensa y la distribución de los diarios y revistas. Finalmente, en un intento de impedir cualquier resquicio por donde se puedan deslizar la idea que afectan a la empresa privada, la madre del cordero en este asunto, la Confederación de Producción y del Comercio, envió una circular a sus asociados recomendando que no entreguen anuncios publicitarios a los programas periodísticos que ataquen a la empresa privada y con ella los valores cívicos y sociales que representa. El boicot publicitario que patrocina la Confederación de la Producción y del Comercio tienen destinatarios muy reducidos. Prácticamente no existe órgano de expresión significativo en cuanto a la influencia en la opinión pública que ataque a la empresa privada. Es un tema tabú. Sin embargo, el boicot pretende aplastar los atisbos de la libre información y la expresión que puedan deslizarse a los canales de televisión y estaciones de radio. En el número 100 de Punto Final, convenientemente boicoteados los círculos monopólicos de distribución, se dio a conocer la estructura del poder de los medios de comunicación de masas. Está claro que los amos de la prensa y la radio, que a través de los anuncios publicitarios controlan además los canales de televisión, que en teoría pertenecen al Estado y a las universidades, están en condiciones de impedir la difusión de toda idea adversa a los valores cívicos. Luego dice, representando una vasta corriente de periodistas, especialmente jóvenes que proceden de la Escuela Universitaria del Periodismo, el Comité de Periodistas Independientes irónico, periodistas independientes de izquierda, ¿se acuerdan que en la convención habían también estos denominados independientes? Bueno, esto no es nuevo. Los periodistas independientes de izquierda han planteado al colegio que agrupa a estos profesionales incorpore esa aspiración como la más importante de su programa de acción.
Este sector de periodistas ha señalado que la información amplia y veraz y al servicio de las mayorías nacionales solo es posible en el marco de la propiedad social de la prensa. Propiedad social, ¿y de quién es la propiedad social? De la prensa, la radio y la televisión está liquidando las restricciones que imponen los grupos financieros que controlan la información y la publicidad. Una aspiración de esta categoría que eleva el carácter de las luchas periodistas chilenas deben llevarse a la práctica en conjunto con los demás trabajadores de los medios de comunicación de masas, obreros gráficos, empleados administrativos, técnicos del Estado y la televisión, de la radio y televisión. Nuestro pueblo, cuyo acceso a la información está relacionado a la empresa privada que convierte en negocio ese deber social, debe también hacer oír su voz a través de la organización y partidos políticos, sindicatos, etcétera, demandando que sean los propios trabajadores los que controlen y liberen los medios de comunicación de masas. Regis Debray, miren, acá está este fulano de... ¿Cómo se le ve en la cárcel de... Acá está Regis Debray, po. Regis Debray, el que le hace la entrevista, un, entre comillas, intelectual marxista francés, el que le hace la entrevista a Allende, que por cierto la tengo. 3 años en la cárcel. Claro, acá punto final lo ponen que lo arrestaron simplemente porque estaba paseando. Bueno. Personaje, compañera, vendrán a preguntar por mí, saltémonos esto, no interesa. La miseria del trabajador chileno. Veamos qué dice. Ya. La clase trabajadora está sufriendo como en ninguna otra época la más aguda crisis de sus sueldos y salarios, las alzas en los precios de los artículos de primera necesidad como el pan, azúcar, aceite, carne y en general los comestibles no solo anulan y absorben los reajustes de salarios que pueden alcanzarse con la larga lucha y esfuerzo, sino que aumentan la pobreza, la desnutrición y la trágica incertidumbre de los hogares del pueblo. Los salarios y sueldos de febrero del 70 han sido inferiores a enero de 1965 en 32,10 escudos, o sea que no solo no se reajustan los salarios, sino que van disminuyendo progresivamente. El trabajador cada día es más pobre. Este es el juego que se burla del régimen capitalista en que vivimos, ya que la economía es controlada por los clanes bancarios a través del Banco Central. Lo que afirmamos queda demostrado por los siguientes hechos. Los bancos particulares controlados por sociedades anónimas y de otra índole representados por los grandes industriales latifundistas han obtenido utilidades líquidas en el 68 de 35 millones de escudos y en el 69 de 61 millones de escudos. O sea, sus utilidades han aumentado en el año a otro en 76%, mientras los trabajadores, que son los que producen, han perdido al 31 de diciembre del 69 al 32,1 de sus salarios. 2. Las ganancias líquidas de algunas empresas durante el 68 han sido las siguientes. Bata, 3 millones de escudos, Falabella 4 millones, Compañía Chilena de Electricidad Industrial 7 millones, Singer Swing Machinery Co. 5 millones, Sociedad Manufacturera de Caucho 6 millones, Industria Pizarreño 10 millones. Y estos son los pobrecitos que niegan a sus trabajadores un salario para no morir de hambre. La explotación del trabajador se manifiesta en forma objetiva de los siguientes datos comparativos entre el salario de un obrero y sus gastos más esenciales antecedentes, como pueden objetarse, como el tejo corto. El salario mínimo diario de un obrero en el 70, debido al desgraciado convenio firmado entre el gobierno y la CUT para vergüenza de los trabajadores, es de 1,50 escudos y por lo tanto de 360 escudos en 30 días, advirtiendo que el salario mínimo lo gana menos del 75% de la clase trabajadora. Con estos 360 escudos mensuales, el trabajador debe hacer frente a los siguientes gastos individuales: alimentación, 13,50 escudos diarios al mes, al mes 400 escudos, por habitación 80 escudos mensuales, por vestuario de duración de 3 años pagado a crédito 300 escudos, al mes 84 con gastos varios, como locomoción, imprevistos, 100 escudos mensuales y gastos previsionales descontados en las planillas de pago 11,6%, 74 escudos mensuales. Estos gastos significarán un total mensual de 743 escudos que deberá enfrentarlo el trabajador con 360 escudos, o sea, arrastra un déficit mensual de 383 escudos. Este déficit debe pagarlo la clase trabajadora con disminución de su alimentación, incapacitándola para compensar la energía que quema en su trabajo diario, con vivienda insalubre, con vestimenta inadecuada para defenderse de las inclemencias del tiempo, todo lo cual trae como consecuencia disminución considerable de su expectativa de vida en 15 o 20 o más años. El promedio de vida de la zona del carbón, donde existe el salario más bajo del país, es de 45 años.
Otra consecuencia de de estado de miseria de la clase trabajadora es procrear hijos, no solo raquíticos, sino mentalmente débiles. Esta afirmación se encuentra confirmada por el estudio hecho por los doctores Florencio Baeza y Juan Carlos Concha del Servicio Nacional de Salud, tomando como base 250 muchachos de 12 y 16 años de la población José María Caro en Santiago. Solo 4%, o sea, 10 de esos 250 muchachos tenían una mentalidad normal y el 54,6, o sea, 137 sufrían una debilidad mental definida. Pavoroso por venir para un país cuya juventud trabajadora se encuentra en estos estados deplorables de condiciones. Todo ello debido al régimen de explotación en que vivimos, a la alimentación electorera que vive este mismo pueblo creyendo que dentro de esta estructura económica y política podrá algún día alcanzar su liberación, vana esperanza en la cual es urgente sacudirse. Esta exposición objetiva de la actual situación económica y social que vive la clase trabajadora debe llevarnos a una reflexión seria y responsable. Adoptar como clase explotada resoluciones definidas y definitivas a través de sus gremios y sindicatos que permitan llegar al poder abandonando la actitud economista y tomando resueltamente la vía revolucionaria. Esta unidad de clase explotada debe superar la etapa de fraccionamiento político partidista que ha llevado a esta derrota que hoy presenciamos dentro de una pasividad y resignación desconcertantes. Clotario Blest. Esto pasó en Guatemala. Ofensiva yanqui en el Salitre. Mira qué interesante esto. Oficina yanqui en el Salitre. ¿Cuánto es? Ya vemos. Ya. Nuevamente, una empresa norteamericana, esta vez con complicidad directa del gobierno DC, chantajea con el hambre de los trabajadores. Es en esencia lo que ocurre con la huelga de los 10.002 obreros empleados, 32.472 con sus familiares, de la oficina salitrera Pedro de Valdivia, María Elena y Victoria. Otras 7.000 personas de Iquique, Tocopilla, Antofagasta y Taltal, especialmente del comercio, sufren indirectamente los impactos de este desafío del grupo Guggenheim, vinculados al consorcio Yankee DuPont, socio del Estado chileno de la Sociedad Química y Minera Soquimich, bajo la razón social de la compañía salitrera Anglo Lautaro. El conflicto se tornó dramático cuando se instalaron las ollas comunes en las plazas de Iquique y Antofagasta de los campamentos y se inició la evacuación de niños de sus hogares. Para el 22 de este mes anunció un paro provincial en Antofagasta y para 27 dos marchas del hambre de 200 kilómetros desde Pedro Valdivia y Tocopilla hacia la capital antofagastina. Al cierre de esta información, Soquimich había elevado sus ofertas de aumentos salariales del 18 al 31%, mientras que los dirigentes obreros rebajaron sus demandas del 60 al 45%, en un esfuerzo por impulsar la solución. No obstante, el ministro del Trabajo, Eduardo León, en una entrevista con los dirigentes pampinos, replicó en el más puro estilo patronal: es evidente que ustedes no quieren arreglar el conflicto. La respuesta ministerial reveló al ministro León y al Anglo Lautaro les parece excesivo el reajuste de 45% para los salarios de 8 a 3 escudos diarios como promedio que ganan los obreros del Salit. En realidad, el exabrupto del ministro no debe causar extrañeza, sabido que estando por medio de una empresa norteamericana, el gobierno DC, poco o nada puede contar con las decisiones finales. Eso es chistoso porque es verdad. O sea, siempre acusan a la derecha, ¿no? La derecha es la que siempre ha estado vendida al imperialismo, a los yanquis, como dicen los comunistas. Y como dice Punto Final, y es chistoso que los comunistas hoy día no digan nada de eso, el país que estuvo más vínculos, más contactos, más créditos con los norteamericanos fue la DC, y no el gobierno de Alessandri, como tanto muchos dicen. En realidad, el exabrupto del ministro no debe causar extrañeza, sabido que, estando de por medio de una empresa norteamericana, el gobierno DC poco o nada puede contar con las decisiones finales. Pues lo dice sarcásticamente acá. Por una parte, la Corfo, como socio minoritario de Soquimich, 39% de las acciones, nunca se ha conocido una posición viril con relación al capitalismo norteamericano. Por la otra, esa acusada debilidad, ya con carácter endémico por lo visto, ha sido una característica de los gobiernos DC frente a los monopolios yanquis, con los cuales ha suscrito desastrosos convenios por medio del régimen de sociedades mixtas. Si en su sexenio, que está por terminar, el régimen reformista de Frey no ha sabido cautelar con alguna dignidad los grandes intereses estatales, menos podrá esperarse de que él proteja los intereses de un grupo de trabajadores como el de los pampinos.
Un saqueo de piratas. Según ha sido comprobado, una de las empresas foráneas y mayores dividendos ha cosechado con los balbuceos reformistas demócratas cristianos ha sido la Anglo Lautaro y por extraña coincidencia ha correspondido a la DC en dos épocas distintas a jugarse a favor de los intereses del grupo Guggenheim. La primera tuvo que ver con tristemente el recordado referéndum salitrero promulgado del 56 y caducado en el 66, una de las legislaciones más vergonzosas dictadas en nuestro país. Ese referéndum compendió a los regímenes excepcionales de cambios y amortizaciones y tributos y fue un desastre para la industria salitrera nacional, bastante resentida por la competencia del salitre sintético, pero sobre todo por una errada política de gobiernos chilenos. A cambio de esas insólitas granjerías, la Anglo Lautaro se comprometió a invertir 36,5 millones de dólares en la ampliación y mecanización de la industria y a rebajar los costos de producción en un 25%. La participación fiscal, según el compromiso, se elevaría a un 160%. Todo eso, sin embargo, fue una ramplona novela de ficción. La producción bajó más de 500.000 de toneladas y unos 13.000 trabajadores quedaron cesantes entre el 55 y el 66. La participación fiscal descendió en barreno del 30% del 55 al 2,3% en el 63 y desapareció totalmente en el 66. El costo de la tonelada del salitre se elevó de $32,50 a más de $50. Expertos calculan que el Estado chileno perdió más de 200 millones de dólares en los 12 años de vigencia del referéndum salitrero, que deben incluirse en los 5.000 millones de dólares que se han llevado del país los monopolios salitreros, con la Anglo Lautaro en primer lugar. El segundo capítulo. En tal referéndum forma parte del inventario de la DC, que lo apoyó con sus parlamentarios en el 56, entre ellos el entonces senador Eduardo Frei. Como partido gobernante desde 1964, la DC volvería a tales andadas. Cuando a comienzos del 68 el grupo Guggenheim no manifestó interés por prorrogar el referéndum que vencía el 31 de junio de ese año, renunciando de esa manera a la legislación excepcionalmente ventajosa, hubo cierto desconcierto. Se trataba de un hecho anormal. Todo recuperó su rutina, sin embargo, cuando el 1 de julio del 68 se puso en vigencia el decreto que creaba la Sokimich, destinada a explotar la industria química del salitre. Según datos de la Federación Minera y de la CUT, la participación estatal costó a la Corfo 15 millones de dólares, que incluyen la Oficina Victoria más de 100 millones de toneladas de caliche y 7 millones en dinero y maquinaria. Además, reconoció a la Anglo Lautaro una deuda de plazo de 24,6 millones de dólares y brindó a la nueva empresa rebajas y exenciones tributarias y aduaneras que deben considerarse también en aportes estatales. Pero eso no es todo. La parte más escandalosa del asunto está en que la Anglo Lautaro, como socio mayoritario, 61% de las acciones, pasa a asumir a través de Sokimich el control de una de las 4 empresas petroquímicas que el Estado construye en Magallanes. Las otras 3 son controladas por la Dow Chemical, una sociedad con el Estado. Ese complejo producirá abonos nitrogenados, entre ellos el nitrato de amonio cálcico, es decir, un abono sintético que significará un golpe mortal para el abono natural, que es el salitre. Mientras tanto, la Sokimich ha estado sosteniendo desde el año pasado en diarios y radios una abierta campaña para abrir el mercado nacional al nitrato sintético importado. En avisos, folletos y artículos firmados por el ingeniero Mario Lisoni del Departamento Técnico de Sokimich, se pondera el uso de fertilizantes, recalando sugestivamente: no olvide que 68 kilos de nitrato de amonio cálcico equivalen a 100 kilos de salitre. Paralelamente, esta campaña de Sokimich provocó una escasez artificial del nitrato natural, asegurando que no tenía en sus bodegas, y culpaba dolosamente a ellos los conflictos laborales que fines del 68 al 69. Ahora seguramente culpará al nuevo conflicto debido a esa maniobra de los agricultores chilenos que vieron privados de salitre para sus viñedos y cultivo de trigo, remolacha o maravilla, etc., debiendo recurrir al nitrato de amonio cálcico importado y distribuido por la propia Sokimich. Todas estas argucias forman parte de un artero modus operandi destinado a justificar, entre otros objetivos, el despido de 1.800 obreros e incluso el cierre total de las oficinas María Elena y Alemania, y de la drástica reducción de la producción salitrera. Los obreros salitreros han revelado que la agricultura nacional ha sido incrementando gradualmente el consumo del salitre desde el 60, a pesar de las maniobras mencionadas. En el 68 ese consumo llegó a 250.000 toneladas y pudiera llegar al 1.000.000 de toneladas, aproximadamente la producción total, con una política agraria diferente a la actual, de acuerdo con las condiciones y técnicas de las tierras actualmente en cultivo en el país. También se ha limitado la exportación para aumentar el consumo nacional, según alega Sokimich, hecho paradojal sin, recordemos, como estimula el uso de fertilizantes importados.
No es un secreto tampoco que el mercado externo no es desfavorable. Ha existido ofertas concretas que algunos países socialistas, entre ellos Cuba y la Unión Soviética, pero ellas han sido desestimadas como falaces argumentos y contraofertas inaceptables. Está a la vista que en materia de política sanitaria están primando los intereses imperialistas. Bueno, esto en Chuquicamata, más o menos exactamente lo mismo que leímos. Huelga en Puerto Cristal. No sé si leemos esto. Una huelga de trabajadores. A ver, veamos qué hay más abajo. Esto sí es importante. Fíjense. Allende y su comando político, la justicia tendrá que experimentar una modificación a fondo en un gobierno popular. Miren, esto es importante. Esto es importante. ¿Cuánto para abajo? Terrible largo. Aquí hay material. Dejen tomar agua. Voy a preparar la garganta. Ay. Justicia popular. El programa presidencial de la Unidad Popular fue elaborado por un grupo de dirigentes de los diversos partidos y movimientos que integran esa combinación política. En ella conviven distintas ideologías y tendencias que representan toda la gama y variedad de pensamiento de la izquierda tradicional. Entre estas fuerzas hay coincidencias y divergencias, por eso para unirse y ponerse de acuerdo sobre un programa han tenido que conciliar. El programa es el reflejo de esta transacción. En su conjunto es moderado ahí tienen, pues, el programa de la OP es moderado. O sea, para punto final, ¿qué será? Ya, extremo. Ya. El programa es el reflejo de esa transacción. En su conjunto es moderado porque la mesura y la prudencia es la característica de los equipos directivos de la izquierda chilena. Voy a hacer una anotación acá. Justicia. Esta cuestión, justicia popular. Página 18. No se consultó al pueblo, los trabajadores, los campesinos, los pobladores, la mujer, la juventud, los estudiantes, los intelectuales, los profesionales, los militantes y simpatizantes de los partidos de izquierda no participaron en la gestación, preparación, discusión, redacción definitiva del programa. En consecuencia, no están obligados a acatarlo, respetarlo y aplaudirlo como dogma de fe, justamente porque el programa popular es solo el fruto de las reflexiones y elucubraciones de un puñado de dirigentes y no puede considerarse inamovible o irreversible. ¿Qué opina el pueblo? Es el momento de escucharlo y de recoger sus críticas y sus aportes. Si los líderes populares no demuestran preocupación e interés por promover un debate amplio, sin reservas, el pueblo deberá tomar la iniciativa para hacerse oír a través de los diversos conductos a su alcance. Un capítulo del programa trata específicamente de la organización de la justicia en el gobierno popular. Es conveniente analizar esos planteamientos que dan la impresión de ser vagos, imprecisos, precipitados, insuficientemente madurados. Ello explica que se den las más dispares versiones de lo que será la justicia popular. No pretendemos hacer un examen exhaustivo en la materia, sino más bien incitar al diálogo, a la profundización del tema, a su esclarecimiento, a la confrontación de ideas. Hemos escogido este aspecto del programa porque ha causado controversia pública de que las otras candidaturas intentan sacar provecho político. Además, porque desde hace tiempo está de actualidad el Poder Judicial. En 1967 la izquierda presentó una acusación constitucional contra la Corte Suprema por abusos y atropellos cometidos en el ejercicio de sus funciones. 2 años después se adoptó de igual medida contra un ministro de la Corte de Apelaciones de La Serena por deshonestidad y arbitrariedades en el desempeño de su cargo. Las recriminaciones surgen incluso del seno del propio Poder Judicial y algunos de sus miembros, los que no están comprometidos con el sistema y expresan privada o públicamente severas críticas de la Administración de Justicia, como el caso de Sergio Dunlop, ministro de la Corte de Apelaciones de Talca y presidente de la Asociación de Jueces. El destacado profesor universitario y brillante penalista Eduardo Novoa Monreal ha sido un impugnador infatigable de las actuaciones arbitrarias del Poder Judicial. En numerosos artículos publicados en diario y periódico ha venido señalando las deficiencias de la justicia.
En el último apareció la revista Mensaje del mes de abril, denuncia como ejemplos reales y demoledores e irrefutables el espíritu clasista que inspira la conducta y las resoluciones de la Corte Suprema. El documento cuyos conceptos compartimos y suscribimos en el estudio más serio y completo y abrumador que se ha escrito sobre este problema. El ciudadano Víctor Toro, auténtico hijo del pueblo, revolucionario, dirigente del campamento 26 de enero, compareció hace poco en televisión y allí frente a las cámaras dijo, entre muchas otras cosas que ha provocado conmoción: no creemos en la justicia burguesa. Para los pobres no hay justicia. A través de él habló el pueblo. El combativo líder de los pobladores expresó un sentimiento profundamente arraigado de las masas. En las diferentes capas sociales está bastante generalizado el repudio y la justicia actual. Hoy, hay conciencia pública en el sentido de que todas las arcaicas y ruinosas instituciones del régimen capitalista, la más anacrónica y la que revela un mayor grado de descomposición y de crisis es el Poder Judicial. También hay uniformidad y concordancia en cuanto a las lacras, vicios, defectos y fallas del sistema judicial. Todas las personas que alguna vez han debido tomar contacto con la judicatura los han padecido y experimentado, pero nadie sufre tan íntimamente las imperfecciones de la justicia chilena como el hombre del pueblo. Frente a él, todos los males de la administración judicial exacerban. Para litigar hay que tener recursos. El desvalido cuenta con escasas posibilidades de obtener reconocimiento de su derecho de defenderse. Cualquier juicio implica para las partes interesadas gastos cuantiosos en honorarios profesionales, aranceles de funcionarios auxiliares y de otros tantos rubros. Generalmente gana un pleito, se defiende de mejor el que dispone de medios económicos. La fortuna suele inclinar la balanza de la justicia. Teóricamente, la gente humilde puede recibir asistencia judicial gratuita, pero en la práctica el pobre queda en la indefensión total o parcial porque los organismos encargados de cumplir esa misión no reciben todos los casos ni disponen de personal suficiente para atender con eficiencia todos los asuntos. La justicia es insoportablemente lenta y no solo por escasez de tribunales o de funcionarios o de fondos, como se afirma, sino básicamente porque toda la estructura judicial, así como las leyes de procedimiento, están tan anticuadas como el régimen que se trata de sustituir. Los procesos civiles y criminales arrastran durante años. La prolongación de los juicios perjudica a las personas modestas. A menudo estas prefieren perder un pleito civil o del trabajo ante la sangría económica que les significa. O bien, un reo purga en la cárcel un delito del que es inocente, por el cual recibirá una pena inferior al tiempo durante el cual estuvo recluido. La justicia es ineficaz, inoportuna y atrabiliaria. ¿Cuántos delitos quedan impunes? ¿En cuántos procesos se sobresee o absuelve a culpables y en cuántos se condena a inocentes? Muchas veces se sanciona a un individuo que se ha regenerado, que ha perdido su peligrosidad, o cuando ya han desaparecido las consecuencias de su acción delictiva. Mientras tanto, en el plano civil laboral ocurre la sentencia ya tardía, hasta inoperante, ineficaz o inútil del derecho reclamado. ¿Y qué influencia suele tener en los fallos judiciales la posición social y económica hasta ideológica del afectado? La justicia es dependiente de la autoridad que le designa. La autonomía del Poder Judicial es un mito. Los nombramientos y ascensos judiciales se producen por la perfilación política del candidato más que por sus méritos. El presidente de la República es el máximo dispensador de canonigias. Él nombra a todos los jueces, ministros de la Corte de Apelaciones y de la Corte Suprema. El funcionario más idóneo y competente queda siempre postergado si no se comulga con las ideas del gobernante de turno. Previamente, para alcanzar los más altos cargos del Poder Judicial es imprescindible contar con el apoyo de la Corte Suprema, pues esta forma las líneas internas de la que elige el jefe del Estado. Durante los 6 años de su mandato, el presidente de la República es el amo del Poder Judicial. Cuenta con la segura simpatía de los funcionarios promovidos en su administración y el temor reverencial y el halago que esperan de sus favores. Los magistrados que se atreven a desafiar la voluntad del del Ejecutivo o del partido que está en el poder son la excepción. Esto se hace más evidente en los procesos políticos. Un caso reciente así lo confirma. El diputado Carlos Garcés, tesorero de la Democracia Cristiana, se creyó por el delito de injuria sancionado por la Ley de Seguridad del Estado contra el director de Punto Final, el periodista Hernán Uribe. Bueno, eso no nos sentemos porque ya lo sabemos. Ese tema nuestro, porque ya es una crítica. Es pura crítica. Ya, pasemos acá. La principal acusación que se formula a la justicia es su carácter clasista. Los funcionarios judiciales son designados por los gobernantes de una clase social. La burguesía, que es la que detenta el poder político y económico, aunque es minoritaria dentro de la sociedad.
La burguesía les asigna a los jueces una doble misión: proteger su interés, su patrimonio, su riqueza y defender el orden establecido, o sea, el sistema capitalista. La justicia está al servicio de la clase social dominante, aunque algunos jueces por su extracción social no pertenezcan a ella. Pero el bastión, el baluarte, la fortaleza más poderosa de la burguesía es la Corte Suprema. Quien la controle tiene la llave de la administración de la justicia, porque el Tribunal Supremo dice la última palabra respecto a cómo debe aplicarse o interpretarse la ley. Por razones económicas, sociales o ideológicas, los ministros de la Corte Suprema, con una u otra salvedad, tienen afinidad con la burguesía y están unidos a ella por un cordón umbilical que nunca han cortado. La Corte Suprema es la burguesía con toga, es la cara judicial de la burguesía, es la burguesía ejerciendo la justicia, es la representante mandataria de la burguesía, o sea, de todos los latifundistas, banqueros, financistas, grandes industriales, comerciantes, gerentes, monopolios nacionales y extranjeros. Esto en el plano económico. En el campo ideológico, el Tribunal Supremo encarna la mentalidad conservadora de la burguesía. Esto significa que la Corte Suprema tiene una posición a priori, intrínseca, de partida, favorable a esa clase social y adversa a los obreros, a los empleados, a los campesinos, a todos los asalariados, a todos los pobres. Por eso mismo, la Corte Suprema tiene una actitud visceral, antagónica y hostil de las ideas progresistas, revolucionarias, ante las cuales es impermeable, y los hombres que la sustentan o divulgan. La Corte Suprema no es neutral en los pleitos sociales o económico-políticos, toma bando, partido en la barricada de la burguesía, y por consiguiente es enemiga de los sectores mayoritarios de la población, los cuales no obtienen ni conseguirán jamás de la Corte Suprema les haga justicia. Los ministros del Tribunal Supremo se defienden como el argumento de que ellos se limitan a aplicar la ley vigente. Esto no es efectivo porque también la interpretan, y esto es la trampita. La ley más retrógrada puede interpretarse en un criterio moderno, evolutivo, avanzado. A la inversa, la legislación más revolucionaria puede ser interpretada en un sentido retardatario. La Corte Suprema siempre está interpretando la ley en los términos más propicios para la burguesía y más perjudiciales para los individuos de las otras capas sociales, especialmente para los trabajadores y para los que preconizan sustituir el sistema. Aún más frente al mismo hecho de la Corte Suprema modifica la interpretación que antes le dio a la ley. Si ello es necesario para beneficiar al patrón, al terrateniente, al capitalista, al propietario, al arrendatario. Es muchas oportunidades de la Corte Suprema, en su afán de proteger a la burguesía y lesionar a anular los derechos, reivindicaciones de los asalariados, distorsiona o vulnera el precepto legal claro y preciso. ¿Qué hacer frente a una justicia como la actual, tan repudiada y desacreditada e irrecuperable? Nos hemos encontrado una respuesta satisfactoria al programa de la Unidad Popular y se afirma allí tímidamente que la justicia será menos onerosa. ¿Cómo se abaratará la justicia? ¿En qué porcentaje o proporción disminuirán los actuales costos de un litigio? Pero el problema esencial es solo asegurar la gratuidad de la justicia para las masas, para la mayoría de la población. El Estado popular está en la obligación de impartir justicia en beneficio de todos, y no solo de una minoría privilegiada como ocurre ahora. Habrá algunos que estarán en una situación de pagar total o parcialmente las costas de un juicio, pero la gran mayoría seguirá desvalida e indefensa si no se concreta el principio de la gratuidad de la justicia. Esto implica que la asistencia judicial se convierta en una función del Estado. Ahora los organismos de asistencia judicial dependen de una institución privada como el Colegio de Abogados, que dispone de muy escasos medios para cumplir su cometido. El programa asevera que la justicia será expedita, pero ¿cómo se logra ese objetivo? La expedición o celeridad de la administración de justicia exige una nueva organización del Poder Judicial y otros sistemas procesales que supriman trámites, papeleos, diligencias y recursos inútiles o dilatorios. El programa no da ninguna luz al respecto. ¿Existirán los mismos tribunales actuales o se establecerán otros de características o atribución o composición distintas? ¿Qué intervención tendrá el pueblo en el aparato judicial en el funcionamiento y orientación de las decisiones de tribunales? ¿Subsistirá en la actual estructura jerárquica y rígida de los tribunales? ¿Habrá solo tribunales letrados o de derechos? ¿Se instalarán también tribunales populares? El programa de la Unidad Popular modificará el actual mecanismo que genera el Poder Judicial. Despoja al presidente de la República sus atribuciones para nombrar a los miembros de la magistratura. En lo sucesivo, un parlamento que constará de una Cámara Única o Asamblea del Pueblo elegirá de los ministros del Tribunal Supremo, quienes designarán a todos los demás funcionarios judiciales. En el supuesto que se instale la Asamblea del Pueblo, ¿no es prematuro anticipar su composición? ¿Qué sectores políticos tendrán mayoría? ¿No existe el riesgo de que los diversos partidos traten de repartirse en los diferentes cargos del Tribunal Supremo?
Es indiscutible, después de todas las acusaciones e imputaciones que se le hacen a la Corte Suprema, que la primera preocupación de un gobierno popular será la de separar de sus cargos a sus actuales integrantes. O cuanto La Unidad Popular deberá expresar en términos muy claros y contundentes y categóricos esta decisión. Cualquier debilidad o contemporización retrasará o dificultará la aplicación de las transformaciones sociales, económicas y políticas que proyecta introducir el nuevo gobierno. Los futuros miembros del Tribunal Supremo tendrán que ser hombres dotados de una mentalidad distinta y estar identificados con los ideales de la nueva sociedad. ¿Es suficiente garantía en este sentido la intervención de la Asamblea del Pueblo en la designación de los funcionarios? ¿Los ministros del Tribunal Supremo y los jueces en general durarán perpetuamente en sus cargos o se renovarán periódicamente? ¿Es indispensable que exista un Tribunal Supremo? ¿No sería más conveniente crear varios tribunales o organismos que ejerciten separadamente las distintas funciones que competen con la Corte Suprema? ¿Por qué un gobierno popular tendrá que someterse a esquemas y cánones clásicos en la organización del Poder Judicial? ¿Es el Tribunal Supremo el más indicado para nombrar de entera libertad a los demás funcionarios judiciales? ¿No significará convertirlo en un dictador de la justicia? ¿Qué injerencia tendrá el pueblo en la designación de los magistrados de los diferentes tribunales? En el caso de no existir tribunales populares o jurados, ¿cómo participará el representado del pueblo en la administración de la justicia? Según el programa del Poder Judicial, será autónomo. ¿Es importante que haya una justicia independiente en un régimen popular? ¿Es conveniente? ¿Es posible que exista un Poder Judicial autónomo? ¿Se ha alcanzado este ideal en el modelo de la sociedad? El programa afirma que la magistratura tendrá una nueva concepción, pero no la precisa. Es evidente que en un régimen popular o una sociedad socialista la justicia conserva su carácter clasista, pero con una diferencia. Mientras en el sistema actual la justicia está al servicio de una minoría privilegiada que constituye una clase dominante en una sociedad popular, ampara, protege y defiende los derechos e intereses de los trabajadores, de los que entonces han vivido sometidos y explotados de las clases mayoritarias. La justicia popular tampoco puede ser neutral. Tiene que aplicar la ley con un sentido social favorable al desarrollo y progreso de la nueva sociedad. Debe estar imbuida, impregnada de los nuevos principios jurídicos, éticos, ideológicos y políticos. Una justicia por encima de las clases es una concepción idílica, una utopía. La justicia siempre está al servicio de la clase social que domina. En el capitalismo es la burguesía, en un régimen popular o en el socialismo es el proletariado. En la Unidad Popular está prohibido hablar de tribunales populares. No obstante, fíjense, en la Unidad Popular está prohibido hablar de tribunales populares. No obstante que esta idea simboliza para el pueblo con más claridad que cualquier otra el concepto de una nueva justicia. En un mensaje que le llega más directamente al trabajador que el que le envía el lenguaje técnico, abstracto, ambiguo, de difícil comprensión para el hombre común, emplea el programa de referirse a la administración de la justicia al gobierno popular. Para las masas, la justicia popular es el pueblo administrando justicia. Algunos se aterran. Otros consideran que los tribunales populares son sinónimo de arbitrariedad, de desatino, de inseguridad, de intromisión de la política militante en la administración de la justicia. Sin embargo, no hay justicia más sabia y correcta y equilibrada y ecuánime que la que emana el pueblo. Desde luego, la justicia popular tiende a corregir, a rehabilitar, a reformar al individuo, a transformarlo en un elemento útil, a remediar las causas que determinan su conducta antisocial, antes que castigar por su espíritu de venganza o por el prurito de sancionar. La justicia popular procura encontrar una rápida solución al conflicto, al problema planteado antes de castigar. Nadie mejor que el pueblo conoce los dramas, las angustias, las condiciones de vida, la personalidad, las privaciones, la situación ambiental en que nace, crece y vive el trabajador, el poblador, el campesino, la gente humilde. Por eso nada más acertado que sea un tribunal formado por hombres y mujeres del pueblo los que conozcan, fallen, resuelten pleitos y delitos que aparezcan implicados hombres de su misma clase. La justicia burguesa es fría e inhumana, no valoriza ni investiga los motivos que determinan el comportamiento del individuo. Actualmente en el campamento 26 de enero se están aplicando algunos rudimentos de lo que podría ser una verdadera justicia popular. En un número anterior de Punto Final se publica, entre otros documentos, el reglamento interno de esos pobladores. Allí se señala una serie de faltas o delitos menores que son juzgados por su dirigente o asamblea, las sanciones que se aplican a los culpables que pueden consistir en la amonestación pública de las tareas extras de cooperación en el campamento y expulsión del mismo. Esta es la pena más grave y se trata además de los hechos de ordinaria ocurrencia en las poblaciones y barrios obreros, que ninguna autoridad o tribunal burgués se interesa en resolver. Esta es una iniciativa novedosa, original, un ejemplo que podría aprender a muchas otras poblaciones. Es una de las tantas formas que podría revestir una justicia popular, por tratarse de una experiencia del pueblo. No hay que menospreciarla.
Al contrario, habría que destacarla, divulgarla, aprovecharla, enriquecerla y ampliarla. Acá está el caso de Marighella. Esto no es acá. Sátira polaca. Acá están los chistes de la OPEP. Ya esto es puro demócrata cristiano. Esto ya es una cuestión de ideología por si acaso. Pero lee, que es corto. Un camino para los trabajadores. En la madrugada del jueves 16, un grupo de trabajadores de la fábrica de acumuladores Helvetia y una unidad operativa del Comando Frank País del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR, llegó hasta Las Condes, donde tenía su mansión Arnoldo Luti, propietario de la empresa tomada desde hace varios días por los trabajadores. Se iniciaba para este grupo una nueva experiencia de lucha gremial, la misma experiencia que antes había pasado con ex fundadores del campamento 26 de enero y los campesinos del Fondo El Arco y Calera de Tango, la experiencia de la acción directa. El conflicto en Helvetia se había iniciado con el despido arbitrario de dos trabajadores y la actitud explotadora e intransigente del capataz Enrique Falián. Una asamblea realizada el sábado 10 acordó tomarse los 3 locales de la empresa y exigir la reincorporación de los despedidos injustamente y la expulsión del capataz Falián. La decidida acción de los trabajadores llevó hasta la industria un grupo de militantes del MIR, quienes de inmediato comenzaron su labor solidaria con los afectados. Sin embargo, pese a la toma, el dueño de la fábrica de baterías mantenía su actitud intransigente, pensando que, como acostumbraban a hacerlo los explotadores, terminaría por vencer la resistencia de sus trabajadores por medio del hambre y la desesperación. El fuerte contingente femenino que labora en la industria hacía, según el empresario, más difícil la situación de los trabajadores. Pero la clara conciencia de los trabajadores y la experiencia adquirida por militantes del MIR en la toma del Fondo El Arco, en Calera de Tango y el campamento 26 de enero, le llevó a la acción directa. Era necesario pasar a la barrera puesta que algunas direcciones reformistas que tratan de mantener un camino legal, tradicional y burocrático, sabiendo de antemano que por esa senda nunca los explotados tendrán sus reivindicaciones. La falta de capacidad operativa de los trabajadores en conflicto fue suplida por la ayuda solidaria de los militantes revolucionarios. Se planificó una presión directa sobre el patrón y sus colaboradores. La noche del miércoles 15, un grupo se dirigió a la mansión de Arnoldo Lutin con la primera advertencia. Las paredes de su casa fueron pintadas con alquitrán con un letrero: "Aquí vive un explotador". Además, se le hizo llegar a una nota firmada por el comando Frank País, en el que se le fijaba un plazo de 48 horas para aceptar las peticiones de los trabajadores, incluyendo el despido del capataz Enrique Falián. Los pasos siguientes estaban planificados, sin embargo, no fueron necesarios. La decisión de los trabajadores de enfrentar a un nivel cada vez más alto la lucha contra un explotador lo convenció que debía aceptar las condiciones puestas el viernes por la tarde, luego de 2 conversaciones directas con los representantes del sindicato. El conflicto ya estaba solucionado, la acción directa como nuevo método de lucha por los trabajadores probaba su eficacia. Es indudable que esta manifestación no coloca a los trabajadores en una etapa de preinsurgencia, pero indica una clara tendencia a la radicalización de la lucha. Una experiencia similar se vivió en pocas semanas en el campo. Los trabajadores del Fondo El Arco, durante mucho tiempo asimilados a la lucha reformista, decidieron buscar en la toma del fondo y en la decidida defensa posterior la solución de sus problemas, que iban desde viviendas miserables hasta el no pago de sus remuneraciones. El escaso número de trabajadores le había dificultado operativamente la toma del fondo. Nuevamente, la solidaridad combativa de un comando del MIR hizo posible la acción. Las entradas del fondo fueron bloqueadas, los caminos obstaculizados por barricadas, el automóvil del dueño del predio, José Ruiz Tagle, retenido, y el conflicto, que se arrastraba por varios meses, se solucionó a las 10 horas de tomado el fondo. Sin duda que en este momento los ejemplos no abundan. El letargo que algunas direcciones reformistas sumieron a la lucha de los trabajadores no ha permitido un ascenso rápido de los niveles de lucha. Pero es indudable que el movimiento de masas está retomando conciencia y comienza a movilizarse, superando los frenos burocráticos y tradicionales, buscando un camino revolucionario que finalmente debe llevarlos a la conquista del poder. Bueno, pero esto está interesante.
tiene que ver con la Ford, paso de la Fundación Ford. Ya, terminó. Déjame hasta acá. Jenkins Go Home. Dejémoslo hasta acá. Saludemos. Saludos Hitler Chan, Ev Imp Red, Maggie, Fractal, Laura, José Aurelio, Arminio, Albertino Pinochet, Matlas, Parabellum, Angelito, Negro Angelito, Planet Caravan, Catherine, Eliseo Jara y Aristarco. Ya. Recuerden compartir, difundir, dejar su me gusta, compartan los directos, los otros directos de los otros canales de política, difundan lo que está haciendo este canal. Tienen que hacerlo. ¿Quién más que ustedes son los que deben difundir este contenido? Hay que hacer propaganda del canal. No porque se los diga yo, sino simplemente por el contenido del canal. Porque nadie más está haciendo esto de leer las revistas punto final. Ojo con eso. Y como siempre les digo, recuerden ver los videos, compartan los videos con los cabros chicos, más que nunca. Y claro, me voy a tomar un litro de agua porque la garganta ya la tengo muerta. Y recuerden que el canal está totalmente desmonetizado, así que si quieren ayudar al canal de alguna forma, todos los links están en la descripción. Así que eso. Cuídense mucho, nos vemos mañana, que Dios bendiga, y seguiremos leyendo la revista Punto Final. Hasta luego.